Oye, de salida. ¿Saben que nos puede también dar su opinión sobre esto y sobre todo lo que está pasando en Chile y el mundo? Por esto y por mucho más, el mejor de señor. todos. El único, la verdadera estrella de Qué este buena. programa que aparece en este momento. Yo lo quiero un poco. ¿Lo queremos un poco ya? Sí, le tengo Desde cariño. Recoleta para el mundo. Me cae bien. El economista Hassan Akram. ¡Tin! ¿Te aparece, no? Ahí está. Oh, Ah, mira, a ver, ¡Chasca! ¿qué te ¿Ese qué? I was just a little girl. No. I asked my mother, what will Compañera de colegio. No, esta es una de mis canciones favoritas. ¿Qué será? Oh, ¿qué será? ¿Será? Qué linda Qué buena presentación. canción. I será, será, whatever will be. ¿Qué se- The future's not Future's not ours to see. ¿Qué La será? pregunta es, ¿Qué Hassan, será? ¿qué será de Chile? Como cantante es un gran economista. ¿Qué será de Chile? ¿Qué será de Chile? ¿Qué Eso. será de Chile en el 2024, Bueno, 2025, Hassan? bolas de cristales son caras. No, se te perdió. Probablemente va a seguir existiendo. Muy bien. Probablemente. Probablemente seguirá Oye, ¿cómo existiendo. es esto de que la cantó en Camboya? No entiendo mucho esto. ¿Qué pasó con esta canción? Oh, es cierto que yo trabajé en las no eres Naciones biógrafo. Unidas. Ah, sí. Sí, yo trabajé para las Naciones Unidas en Asia, en Camboya. Ahí tenía un proyecto de rehabilitación de los discapacitados. Y el deporte nacional en Camboya es voleibol. Entonces yo trabajé para una liga de voleibol para gente discapacitada. Que es muy complejo en Camboya porque de hecho la gente discapacitada es mal vista porque tiene esa idea budista de que hicieron cosas malas en vidas previas. Entonces fue todo un proyecto bien El karma. interesante y ahí entonces había mucha gente que eran como héroes porque eran parte del equipo de voleibol pero al mismo tiempo discapacitados. Y ese grupo, la actividad favorita era ir a cantar karaoke. Entonces me obligaron a ir y esta es mi canción favorita. Entonces la canté así. Muy bien. Me gusta. Whatever will be. Will be. The future's not ours. Oye, Hassan, Sí. Eso hay que ser realista frente al mundo, así como a estas alturas, más allá de la absolutamente necesaria actitud bélica frente a la gente insoportable, hay que tener cierta no controlamos todo. muy bien. Hassan, querido, estabas escuchando la historia, a propósito de anécdotas, la historia de Pepe Out y lo que está pasando con Hermógenes Pérez de Arce y todo lo que estábamos conversando antes. Todo este concepto de la libertad de expresión, que es un concepto tan mal utilizado constantemente, con tanta hipocresía además de parte de la derecha, que son los expertos en censurar a los discursos que a ellos les genera incomodidad, ¿cierto? Todo discurso de respeto para los derechos humanos y sobre todo para las minorías sexuales y las disidencias, ¿cierto? La forma en que quieren limitar lo que se puede conversar en el aula, ¿no? Porque ahí no se puede hablar de la gente gay, ahí no se puede hablar de la gente trans. Pero cuando se habla de las dictaduras y hacer una defensa de todo lo que hicieron, ahí supuestamente el tema es de la libertad de expresión. La realidad es que nunca vamos a eliminar personas que son negacionistas. Eso es real. Incluso si tenemos el ejemplo más fuerte, que es la Alemania nazi, que después de una guerra hicieron todo un proceso de desnazificación, donde todas las personas que trabajaron en el antiguo régimen fueron sacados, no podían trabajar para el Estado, ¿cierto? Y por supuesto que hicieron procesos judiciales para sacar buena parte de las capas altas del régimen. Pero igual gran parte de la sociedad que había de cierta forma haber sido cómplices pasivos siguieron trabajando en eso. ¿Ya? Lo importante es que se estableció una suerte de consenso de que las cosas que hicieron en el pasado fueron completamente moralmente inaceptables. Eso es un consenso, pero siempre hay personas que están fuera del consenso. Existe la extrema derecha en Alemania hoy día, es parte de la sociedad. El punto es que lo pudieron poner a un lado. El problema en Chile es que ese grupo de negacionistas no están en las márgenes de la sociedad, sino son parte del discurso casi oficialista.
Hermógenes Pérez de Arce, que es se dice ser historiador, ¿cierto? Aunque Claro. no es exactamente eso lo que hace, más bien propaganda política, de partidario de gobierno militar. Y yo, de hecho, cuando fui profe de esto, hace mucho tiempo, yo ponía textos de Hermógenes Pérez de Arce en los cursos porque me parecían importantes entender a un fiel representante de cómo se sentía cierto grupo de la sociedad chilena en los 60, 70, 80, y eso explica por qué reaccionaron así, porque representa una forma de ver la vida. Eso no implica que él es una persona que debe estar dando juicios y argumentos, sino lo veo más bien como un estudio psicológico. El problema es que él lo ocupan como analista. Ahora, hay un gran libro de Hermógenes Pérez de Arce que yo recomiendo mucho, que se llama Confieso que creo en los ovnis. ¿Han leído esto que salió en 2015? Sí. Hermógenes Pérez de Arce es uno de los... es muy importante entender porque es un caso psicológico. No es analista que uno debe estar entablando un diálogo con esa persona. Exactamente. Claro. Su estándar de prueba, su forma de analizar lo hecho es tal que él es las personas que cree firmemente que no solo existen extraterrestres, sino que han estado visitando la planeta Tierra regularmente en los últimos años. Entonces ya estamos bien. Si una persona que es capaz de creer que Pinochet no fue la persona que ordenó las violaciones de derechos humanos, también es capaz de creer que existen los... Oye, perdóname. Esa es la calidad analítica. Hassan, pero recordemos que además en este episodio alguien como José Antonio Cast estaba también muy molesto con este proyecto de ley que castiga el negacionismo, y habría que recordarle a él también que, consultado sobre alguna visita que le hizo a Miguel Krasnov, él dijo, y yo estuve en un panel donde le pregunté por este tema, dijo que después de haber estado con él no le parecía que fuera verdad todo lo que se decía de un hombre como Krasnov, que tiene tal nivel de condenas que debería vivir como 7 días para poder pagar todo lo que tiene que pagar. Entonces, digo, pensando en eso es complejo, ¿no? Sí, precisamente, que tenemos ahí como personas que gozan de cierta popularidad en la sociedad chilena que al final simplemente niegan las realidades, incluso lo que se dijo, las realidades jurídicas. Porque ahí empiezan a cuestionar entonces el sistema judicial, que cuando condena a las personas que a ellos no les gusta, eso es, hay que tener pena de muerte, hay que castigar, eso es la impunidad. Hassan, pero al otro lado, no. Una pregunta que yo creo que todo el mundo tiene. Siempre se dice, estas personas en Alemania estarían presos, en otro país no se les permitiría. ¿Es real? ¿Existen ejemplos en otros países concretos de leyes que efectivamente castiguen el negacionismo, como el que se pretende instalar? Sí, por supuesto. Sí, en Austria, en Alemania, tienen leyes donde negar el holocausto tiene un castigo penal. Uno termina en la cárcel. De hecho, supuestos historiadores de la extrema derecha que cuestionaron usando esas fuentes que son evidentemente absurdas, ¿no? Tenemos la misma lógica de personas que por su ideología son capaces de simplemente negar toda la evidencia. Claro. No es que, y tratan de decir que nos están silenciando porque nosotros venimos acá con un análisis así independiente de la interpretación de los documentos, y después se ha comprobado en casos judiciales que no es así, es simplemente que ellos intencionalmente esconden documentos o los niegan por su proyecto político, ¿no? Y son historiadores involucrados con la extrema derecha. Esas personas han enfrentado cargos judiciales y han terminado en la cárcel. Ocurre, y de hecho las posiciones de extrema derecha del partido nazi está prohibido simplemente. Entonces sí, esas personas terminarían en la cárcel. El negacionismo de José Antonio Cast en Alemania no sería permitido, porque una cosa es hablar Urrutia de no podría que pasaron hace muchos años. Claro, Urrutia no podría ser diputado, por ejemplo, con esas fotos que pone y todo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que, Urrutia no podría ser diputado en otro país por una serie de razones. Claro. Bueno, yo creo que también varios, ¿no? Con lo Machal. Oye, Hassan, ¿y te puedo preguntar algo más que tiene que ver con lo mismo? Hablábamos un rato de los integrantes del Consejo de Ética, que efectivamente ahora dictamina que la animadora Tom Katowice debería pedirle disculpas al caballero por haberlo sacado, y nosotros también llegamos al punto que hay ahí algo a favor de ello, que claro, ¿para qué invitas a alguien si sabes cómo se va a poner? Porque o lo hiciste deliberadamente, que ya es cuestionable, o dos, lo hiciste sin saber, que también es cuestionable. Pero más allá de aquello, los que integran el Consejo, las capacidades que tienen y los
y los otros dilemas éticos que dejan pasar, digamos, ¿no? Sí, al final el hecho que siguen invitando a Hermógenes Pérez de Arce habla del cambio en la sociedad chilena, ¿cierto? Porque en cierto momento era un invitado que representaba una posición de la derecha del espectro y había que invitar a alguien de la centroizquierda y eso era parte de la conversación inclusiva. Claro. Y Hermógenes Pérez de Arce sigue siendo parte de la conversación amplia de la élite chilena. Eso es el problema, no es marginal para ellos. Entonces ellos reflejan fielmente esta idea y el choque es que lo invitan, siempre lo han invitado, llega para decir lo que siempre dice y se sorprenden porque en el nuevo contexto, donde estamos de cierta forma distanciándonos del poder fáctico de sus grupos, podemos decir, oiga, pero no pueden decir esas cosas, ¿cómo es posible? Y nos retrocede en el tiempo, como cuando Juan Manuel Astorga hizo la entrevista con Pepe Piñera sobre las AFP. Es como, wow, acá está una persona que sigue hablando exactamente como hablaba en los 80. Sí. Y era parte de la conversación incluso en los 90 y hoy día es como chocante. Claro. Es que es lo reciente que es el concepto de ser políticamente correcto en Chile y no se ha hasta echado muchos raíces tampoco. Sí. Chile es el país que al final, películas como La Última Tentación de Cristo, lo prohibieron en los años 90. País que no tenía ley de divorcio. Todo ese conservadurismo de lo que es Chile en realidad choca con lo que Iron Maiden no pudo tocar acá. ¿Te acordáis? Iron Maiden no pudo tocar ¿cómo se llama? El último tango en París. ¿Cuál? ¿También? ¿Te acuerdas? También fue censurada. Sí. Varias películas que censuraron en esa época. ¿Y quién habló de la libertad de expresión en estos momentos? Los que ahora están alegando tanto. Claro. Son los grandes defensores de la censura. Oye, en una entrevista posterior dijo que vomitó después de la entrevista de Pepe Piñera. ¿En serio? ¿En serio? Lo estoy leseando, véanlo. Sí. Hoy día lo leí en la mañana. No te puedo creer. ¿Vomitó? No, nunca lo había escuchado. Sí. ¿Vomitó? No. De lo mal que quedó. A ver, busquen ahí Juan Miguel Astorga lo que dijo hoy día en la mañana. Fue ruda la entrevista, yo me acuerdo. Sí. Oye, me queda una duda, Hassan, respecto, hablábamos hace un rato, partimos conversando porque lo acabas de mencionar. Por eso te lo pregunto. El tema de la libertad de expresión. ¿Qué se entiende por libertad de expresión? ¿Qué podría entender, por ejemplo, ¿cuál es el límite, Carabineros por libertad de expresión? ¿Qué entiende Carabineros por libertad de expresión? Estoy pensando, por ejemplo, a partir de lo que pasó anoche, ¿no? La libertad de expresión siempre, desde las raíces filosóficas, ha tenido límites muy claros. Ya el gran libro sobre la libertad de John Stuart Mill, que es ese libro que define el liberalismo, define como estos conceptos que al final las personas deben tener libertad de acción y de pensamiento, porque son ellos los que saben más de sus propias vidas. Entonces no hay ninguna autoridad que sabe más de uno sobre la vida de uno y por ende uno tiene que tomar esas decisiones, que eso incluye la libertad de expresión, en ese texto fundacional del liberalismo. ¿Y qué dice, por ejemplo, Mill cuando hablamos del tema de la libertad de expresión? Dice claramente que hay límites en eso, por ejemplo, que uno, y eso que viene desde el punto de vista de las clases más pudientes, con poder y con dinero, dice, uno puede sostener, por ejemplo, que un empresario que vende maíz ha generado hambruna en la sociedad, ¿no? En el siglo XIX un gran tema del acaparamiento de maíz que terminó generando mucho muerte, por ejemplo, en Irlanda, ¿cierto? Tema súper de la coyuntura. Entonces, cuando habla, uno puede sostener que un empresario particular tiene responsabilidad por una hambruna pública. Lo que no se puede hacer es ir afuera de la casa de ese empresario y apuntar frente a una muchedumbre y decir, este tipo es un asesino, porque evidentemente hay una incitación de odio, ¿no? de la posibilidad de cometer entonces violencia contra esas personas. Perfecto. Entonces, el límite de la libertad de expresión es la incitación de la amenaza de violencia. Ahora, esas personas como Hermógenes Pérez de Arce son parte de un grupo, no es que él está hablando como independiente, sino que es una defensa corporativa de la violencia del Estado ejercido contra personas con determinadas posiciones políticas. Entonces, cuando él habla negando lo que ellos hicieron, hay ahí una amenaza, una incitación de odio, porque si se niega eso, se puede repetir las políticas que ellos hicieron antes. Ojo, eso es lo que quiere hacer Pérez de Arce. Quiere defender el legado del gobierno militar, como él lo llama, porque él piensa que en algún momento, si la izquierda otra vez propone cosas que para él son inaceptables, él cree que habría que repetir exactamente lo que hicieron antes. Entonces hay una violencia que
límite con la libertad de expresión. Claro, está implícita ahí. Oye, Hassan, yo sé que nos quedan re pocos minutos, pero no puedo dejar de preguntarte por este nuevo retiro del 10% de la AFP. Yo sé que es un tema largo, pero lo que me pasa es que al principio yo dije, no, esto no puede pasar de nuevo. Yo voy a decir la verdad, eso fue como mi reflexión. Y después dije, pero se empiezan a acabar todas las ayudas, si es que podríamos llamarlo así, que estaba entregando el gobierno. Pero se acaban los fondos también, po. Ese es el tema. Exacto, Se le por acaban los eso fondos a la gente. estoy como en una disyuntiva. Veo que no hay nada por el lado estatal, digamos, que siga ayudando a personas de clase media, ¿no es cierto? Pero también por otro lado, también sé que los que menos plata tenían ahí ya la sacaron y no tienen más plata tampoco en esos fondos. ¿Qué piensas tú así como en unos minutitos, si es posible que nos digas? No, ya hiciste el resumen exacto de la situación, que uno entiende por qué quieren hacer el segundo retiro. De hecho, yo tengo la misma posición que tengo sobre el primer proyecto de retiro, que no es la opción ideal, sino es el último recurso por la mezquindad del gobierno. Muy de acuerdo. La crisis en el mercado laboral sigue avanzando. La cesantía, cuando uno lo considera el concepto ampliado, es aproximadamente 30% actual. Sí, no, es mucho. Uno de cada 3 casi están sin trabajo. Terrible. Añadir a eso, los que siguen con trabajo han visto la cantidad de horas que trabajan reducida drásticamente. Claro. Entonces han visto sus ingresos bajar. Una mayoría de los que siguen con trabajo han visto sus ingresos estar más bajos. Las ayudas que estaba ofreciendo el gobierno, el completamente insuficiente ingreso familiar de emergencia, que llega solamente al 30% de los hogares. Y con un monto que actualmente es 100,000 pesos como máximo. Máximo, y que es menos de la línea de pobreza. Entonces el máximo es menos que el mínimo. Nada. Y a muchos no le llega ni siquiera eso. Y ahora se está acabando, porque ya tendrían que votar otra vez para la continuación de estas ayudas. No. Entonces, frente a todo eso, frente al rechazo del gobierno, la opción es el retiro. Pero también, o sea, a mí también me confunde un poco, o más que me confunde, no lo tengo claro, pero claro, la gente ya no hay cuarentena, por ejemplo. Entonces la gente estaría saliendo más a trabajar. Eso, por un lado, es muy contraproducente porque los contagios se disparan, y por otro lado ya la gente podría empezar a generar sus propias lucas, su propio dinero, su propio sueldo. Pero también Pero sabemos no hay que es empleo. insuficiente porque pero es insuficiente si estamos en una No, restricción. y no hay empleo no solamente tampoco. tipo Pueden salir a económico. trabajar, pero no Bueno, hay por eso empleo. eso lo quiero decir. Estoy metiendo así como en una juguera muchos Todo, elementos. Claro, que no, porque por eso a mí no me produce claridad. Lo confieso abiertamente, no lo tengo claro. Hassan. Hay que analizar cómo la economía está muy lentamente tratando de hacer una reactivación, ¿cierto? Los problemas son dobles. Primero, que la reactivación no se puede hacer en realidad, precisamente porque arriesga segunda ola. ¿Ya? Entonces, una total reapertura, incluso para los más fundamentalistas que creen que la economía es primero, saben que no se puede abrir completamente la economía. Entonces, si siguen estando restricciones, esas restricciones tienen secuelas para toda la economía, incluso en China, donde hablan de la economía del 90%. Ya solo el 10% de los negocios están cerrados. Cosas como turismo, cosas como restaurantes, bares, discotecas. Pero muchas otras cosas siguen funcionando. Pero el efecto de sacar ese 10% tiene un efecto concatenante, ¿cierto? Desde ese sector a todos los demás sectores. Al final, con este tiempo donde la gente no podía salir, desaparecieron empresas, se destruyeron empleos. ¿Ya? Esas personas ya perdieron sus trabajos. Entonces, se reabre la economía parcialmente, no implica que esos trabajos mágicamente reaparecen. Se tiene que reconstruir, y en un contexto deprimido es muy difícil ese tipo de reconstrucción. Entonces, ahí está la dificultad, que simplemente el plan de desconfinamiento no resuelve el problema económico, que es profundo. Para salir de esta crisis, por eso hablan, ¿no?, de una serie de letras, ¿cierto? La posibilidad de una recuperación B, como que baja mucho y sube como la letra B, corta. Después la dificultad, sí, está ahí. O una depresión en forma U, entonces baja, se mantiene bajo por harto tiempo y después lentamente sube. La opción que estamos enfrentando en varios países, de la opción L, donde baja y simplemente no se recupera. ¿Ya?
O más bien lo que podría responder a esto, me gusta todo este abecedario, es la recuperación K. O la W. K, ¿Cuál es la porque K? se baja, ¿Ya? la K es que se baja y alguna parte se recupera y una parte baja más. Perfecto. Que hay ¿Y cuál ciertos sería sectores el que ideal? nunca van a poder reconstruirse. No, lo ideal sería una forma B que se recupera al Que tiro. bajemos, pero que se O recupere. una O Claro. circular. Claro. Oye, Gracias. le voy a leer. Gracias, no se molesta. En YouTube, la gente tiene hambre, dice Vicente Mardones, y este gobierno no ha ofrecido nada para paliar toda esta hambruna que está pasando en mi pueblo. María Jacqueline dice, Stingo, no hay trabajo. En Meix, yo paso todos los días por Meix, Ahí pega. andan pacos de civil tomando las ambulantes, no los dejan vender. Es cierto, pero es que la cantidad de gente que hay es realmente un poco No, la impactante pega también. informal en Chile No, es un que- súper tema. No, claro, y en Makes, o sea, las filas afuera de los locales, es que ustedes, yo paso todos los días por ahí, entonces realmente llama mucho la atención. Es heavy. Danila Hidalgo dice, nos queda solo morir de hambre y ahí entraremos de lleno en los juegos del hambre. Al gobierno no le importa la gente pobre. Todos sabemos que no hay empleos, que los señores empresarios no les importa. Algo de lo que está comentando el público a esta hora y de por qué, me imagino, ¿no es cierto?, están tan interesados en poder Están retirar queriendo este este otro. segundo retiro. Exactamente. La tragedia es que 20% de las personas ya vaciaron sus cuentas, que Con un no segundo tienen retiro, nada más. con un segundo retiro, ¿cuánta gente quedaría sin fondo? Claro. Un 40% de los Claro. cotizantes, fácil. Si ya el a mí 20 me no gusta, tiene- a mí no me gusta el segundo retiro. No, a mí tampoco yo te digo la verdad, Sí, pero, a mí pero tampoco la me gusta, necesidad Entendiendo de está dónde ahí, viene. ¿ah? pero también entiendo Sí, pues, que, está claro. de hecho, yo misma Que hay pienso en mí hay misma y otras digo, "Chuta, opciones igual me que se vendría están- bien". Tienen ¿Cachai? que, haber Es como- tienen que haber otras opciones. Hay otras opciones que están debatiendo. En este momento el salario mínimo, que aproximadamente 20% de personas ganan el salario mínimo, y si se sube, tiene un efecto el subir los salarios de los demás también. El salario mínimo que ofreció el gobierno un aumento de 1.500 pesos. ¿ya? Qué absurdo. Y al final y es lo que fue rechazado, exactamente. Entonces ahí hay un debate porque la inflación, el índice de precios del consumidor, ¿cierto? Todos los bienes y servicios no está aumentando mucho, pero si uno va por el componente que es alimentos, ahí hay un aumento súper fuerte en el precio de alimentos. Entonces, una propuesta que algunos diputados de oposición han propuesto es eso de subir el salario mínimo según un aumento en el costo de alimentos. ¿ya? Eso es algo que podría hacer el gobierno. Por supuesto, el impuesto a los super ricos para financiar un ingreso familiar de emergencia de verdad. Esas son mejores opciones que el retiro. El retiro es solamente el último recurso porque el gobierno no da más opciones, porque no apoya las otras alternativas. Y pucha que han dado muchas distintas alternativas que son mejor que eso, pero no quieren. Y esto de retiro es malo porque incluso si uno va a la propuesta de la coordinadora No Más AFP, ¿cierto? Que es la de transitar hacia un sistema público. Ellos en su modelo ocupan los ahorros que están en las AFP como un fondo de reserva para un futuro sistema público. Y estamos desfinanciando ese fondo de reserva. Estamos causando un problema previsional futuro grande. Eso no es la idea. Claro, pero ¿qué piensa la gente? Dice Yasna Álvarez, dice, prefiero mi plata en el banco que en la FP. Así dispongo de ella cuando yo la necesite. Emma Victoria, yo no sé de qué se preocupan, que bajarían nuestras pensiones si al final igual sacaremos una porquería de plata. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco también con lo que está diciendo Hassan, el futuro. Nosotros esperamos que en la próxima constitución No se vamos a permita sacar que ya esa no exista más porquería de plata porque va a cambiar la el AFP. sistema. Exacto, que el sistema cambie y ahí es donde podríamos tener algunos problemas como lo que está explicando Hassan. Creo que esto da para que sigamos conversándolo en la semana con seguridad. Hassan, de Totalmente, repente Hassan. podríamos adelantar tu participación para que conversemos más sobre esto. Bueno, a porque- partir de las 8 de la mañana, ¿te parece? El día lunes a las Vamos 8. a ir el lunes a las 7:30. No, cualquier cosa vamos a estar Vamos a pendientes. estar decretando pena de muerte a todos. Exacto, de lo que pase en el Congreso, por supuesto con esta discusión, porque yo creo que al público también le interesa mucho saber lo que suceda. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y tenemos que ir a una pausa. Gracias, Hassan. Tenemos que ir a una pausa cortita, eso sí, ustedes saben, vamos a conversar a la vuelta de la pausa con el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp. Un amigo de Hassan. Queremos hablar sobre pandemia, sobre la evaluación de la cuarentena estos 3 meses, la gestión local, por supuesto, pero también toda la oposición que ha tenido Jorge Charp esta semana. Creo que fue muy difícil el último consejo municipal. Y bueno, y la región de Valparaíso todavía no sale de la cuarentena.
Así que Eterna. Eterna. Así que vamos a cuarentena conversar Viña de eso, Valparaíso. por supuesto, de lo que está pasando en la quinta región con el alcalde Jorge Charp. Mi querido Hassan, un abrazo enorme. Muchas gracias por estar con nosotros conectados como siempre. Y Gracias, Hassan. acá Gracias a ustedes. en la radio nos vamos a ir con música, por supuesto, a esta pausa. Buena. Mira qué buena. Enjoy the silence. Yo Esto necesito es eso. The Pitch Mode. Disfrutar el silencio. No escuchar a nadie. Nunca.